La 66ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro legislativo titulado Regulación del conflicto de interés en la legislación mexicana, que preside la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, en este recinto que es la sala número 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado mexicano. Para este acto contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. A su vez, contamos con la presencia de la senadora Nora Rubalcaba, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República. Desde luego queremos agradecer la presencia del director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo. Del mismo modo, contamos con la presencia esta mañana de Julieta Lamberti, directora de Investigación de Poder. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de Cristian Torres, coordinador de Conflicto de Interés, El Poder del Consumidor. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante foro legislativo para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muy buenos días a todas, a todos. Le doy la más cordial bienvenida a este foro, a quienes hemos sido compañeros de muchas batallas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias porque estás aquí hoy impulsando esta reflexión que creo que es importante dar en el seno del espacio donde se construyen las leyes que son el reflejo de los sentimientos y los anhelos de México. Muchas gracias, senadora Nora Rubalcaba, amigas, amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este foro que hemos convocado con el firme propósito de abrir un espacio plural y crítico sobre uno de los problemas más serios que enfrenta la vida parlamentaria en México, el conflicto de interés y su vínculo con las formas más normalizadas de corrupción. Agradezco de manera muy especial a este grupo social, ciudadano, que es El Poder del Consumidor y a quienes hoy lo representan en el presidio, con quienes hemos compartido varias luchas legislativas por su impulso a esta conversación impostergable. También saludo con respeto a las y los presentes que nos siguen a través incluso de las redes sociales del canal del Congreso. A todas ustedes, amigas y amigos, y a quienes son expertos que hoy nos estarán acompañando más adelante. Hablar hoy de conflicto de interés no es un ejercicio abstracto, es una necesidad urgente. Lo sabemos quienes hemos intentado legislar con independencia en defensa del interés público y hemos enfrentado de frente el cabildeo sistemático de los poderes económicos. Permítanme compartir dos experiencias que ilustran con claridad los riesgos que entraña la falta de regulación efectiva en esta materia. Hace exactamente un año, tras una larga y accidentada ruta legislativa, se publicó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, una norma pionera que establece el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente, culturalmente relevante y sostenible. Sin embargo, ese avance legislativo no estuvo exento de obstáculos. Fue necesario enfrentar la presión, a veces descomunal, de la industria de alimentos ultraprocesados. El cabildeo lo vivimos en pasillos, en comisiones,
en medios y en múltiples niveles de gobierno, donde era constante y agresivo el intento de detener esta legislación. El objetivo siempre era debilitar el contenido de la ley o detener, si era posible, su aprobación. Afortunadamente, la convicción, la ética y el respaldo social lograron imponerse, pero no siempre ocurre así. Un ejemplo también fue la publicación, la promulgación de la Ley para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Esta fue aprobada en 2021 y fue el primer gran intento que nos llevó después a la reforma constitucional que protege el maíz nativo en México. Esta ley, que defiende una semilla que es raíz de nuestra cultura, que es la fuente de nuestra soberanía alimentaria, que es el principal alimento que consumimos los mexicanos, es la principal base de nuestra proteína, tuvo también que abrirse paso frente a una agroindustria tóxica que no acepta límites cuando están en juego sus intereses comerciales. Y hay batallas que aún no hemos podido ganar. Hoy mismo, iniciativas fundamentales como la regulación de los bioinsumos o la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos siguen estancados. ¿La razón? La misma. Intereses económicos que logran frenar decisiones legislativas que deben tomarse pensando en la salud, el ambiente y las futuras generaciones. Pero otras más que también han sido brutales en el Senado fue indudablemente lo que tuvo que ver con la prohibición de los vapeadores. Y estos y muchos otros ejemplos pueden surgir. Esto nos obliga a preguntarnos qué tanto de lo que se legisla o de lo que se deja de legislar responde realmente al interés general y cuánto responde a intereses particulares, ocultos, tras vínculos opacos y relaciones no reguladas. En esta cuarta transformación, la separación del interés político y del interés económico empieza por no verse reflejado en la aprobación o la no aprobación de las leyes. Hoy queremos abrir esa discusión con seriedad, porque una democracia no se mide solo por la existencia de parlamentos, sino por su capacidad de legislar libremente, con transparencia, con rendición de cuentas y siempre en favor de la población. Este foro es un punto de partida, una invitación a pensar en mecanismos normativos que previenen el conflicto de interés, lo sancione, que cuando lo ocurra lo sancione y sobre todo lo visibilice como lo que es, un riesgo estructural para la integridad del proceso legislativo. Gracias por estar aquí. Les invitamos a participar activamente con ideas, propuestas y testimonios que nos ayuden a fortalecer esta tarea común, proteger el interés público de la captura regulatoria y devolverle a la política su sentido ético y transformador. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Es momento de escuchar la exposición de motivos de este importante foro legislativo a cargo de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Muy buenos días a los que están presentes, a los que nos están siguiendo por las redes sociales. En primer lugar, como el poder del consumidor, yo creo que esto también por parte de Poder, por parte de ETOS, que en un momento nos van a estar aquí con nosotros, somos organizaciones que estamos trabajando para enfrentar, en muchos casos, estos intereses de las grandes corporaciones y hemos sufrido esto cuando venimos al legislativo a promover alguna iniciativa. Somos pocos, no tenemos los recursos de las grandes corporaciones y lo vivimos en el legislativo, lo vivimos en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial, ¿no? Con casos de amparos en la Suprema Corte donde llegan los ejércitos de abogados de las grandes empresas y nosotros somos 1 o 2 abogados, incluso el Estado ha disminuido, en el caso de la Secretaría de Salud, su equipo de abogados es mínimo frente a una cantidad de
procesos judiciales que tienen que estar atendiendo. Y bueno, el reconocimiento a Ana Lilia Rivera, la senadora, yo creo que es un reconocimiento no nada más a nivel nacional, sino Ana Lilia, sabes bien que es a nivel internacional, ¿no? Esta lucha por la alimentación, esta lucha por nuestros alimentos ha sido fundamental por la ley de alimentación y todo lo que viene también la ley de protección de los maíces nativos. El conflicto de interés en el Poder Legislativo está atentando contra la democracia, o sea, no puede haber democracia si no controlamos el conflicto de interés en nuestro país. Es un factor clave de la corrupción, de una corrupción profunda, de una captura del poder político por intereses ajenos a los públicos. Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras en la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones. Lo anterior vulnera directamente los derechos humanos y el desarrollo social, beneficiando a pequeños grupos privilegiados que buscan proteger sus intereses. Afecta la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Significa el sacrificio, la entrega de intereses y del interés y del bienestar público para servir a la voracidad de grupos y corporaciones privilegiadas que generalmente son globales. La mayor parte de ellas de origen extranjero, pero también empresas de origen mexicano que se han globalizado. Desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en el 2003, se estableció la necesidad de contar con parámetros de ética pública para prevenir conflictos de interés en todas las administraciones. En un apartado sobre el servicio público añadió que, y cito, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de interés o a mantener y fortalecer dichos sistemas. Hasta ahí la cita. Estos sistemas no existen en nuestro país, más allá de códigos de ética que no tienen dientes, ¿sí? Y esto ha generado de manera rutinaria que se aprueben legislaciones que atentan contra el beneficio público. Hay historias positivas, pero han sido desgastadoras y nos han quitado mucho tiempo y muchos recursos, pero muchas otras las hemos perdido. La definición del conflicto de interés ha sido incluida en distintas legislaciones del mundo. Por ejemplo, organismos internacionales que tienen que ver más bien con el desarrollo económico neoliberal, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo define como un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses tienen la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público. El interés privado incluye cualquier tipo de ventaja que pueda obtener para sí mismo o para algún grupo al que se busca privilegiar sobre otro. En otras palabras, el conflicto de interés surge en aquellas situaciones donde los intereses personales, familiares o de negocio de un servidor o de un particular pueden afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. Existen referencias documentadas de legisladores que han formado bancadas para defender los intereses de diversas corporaciones. Están los casos mencionados por la senadora Ana Lilia, ¿no? Y quiero también mencionar, muy importante, que estas labores no se pueden hacer también nada más por una legisladora o un legislador, ¿no? O sea, el apoyo que han tenido de todo un grupo de legisladores como Nora Rubalcaba ha sido fundamental en este proceso, ¿no? Estar acompañados, como también desde la sociedad civil lo estamos, pero además de los casos mencionados están los casos de quienes han defendido los intereses de la minería, quienes han defendido los intereses de las tabacaleras, de las alcoholeras, ¿sí? De los ultraprocesados, de la industria agroquímica, de la agroindustria, de todas estas empresas que quieren apoderarse del acceso al agua, han formado sin duda estas bancadas para defender los intereses y no el interés público. Creo que también hay un aspecto que hay que mencionar, que no solamente y que
cuando pensamos en una iniciativa, porque nos queremos encaminar a una iniciativa para enfrentar el conflicto de interés en el legislativo, no queremos que esto sea nada más una plática, sino que esto sea un proceso que nos lleve a enmarcar bien el conflicto de interés y que haya sanciones muy claras. Bueno, también hay otros aspectos que no vamos a poder abordar con esto, que es la formación ideológica, ¿no?, de legisladores que vienen con una formación ideológica de defender los intereses particulares, privados, y que no vamos a poder posiblemente encontrar ahí un tema de conflicto de interés. Es un conflicto de interés ideológico, ¿no?, que en algún momento tendríamos que abordar. Si bien la definición del conflicto de interés pareciera ser relativamente sencilla, la realidad es que su definición práctica y el marco regulatorio para enfrentarlo no es sencillo. Depende mucho del alcance que se le dé. Por ello, la adecuada gestión de los conflictos de interés suele ser más compleja que su comprensión. Las cámaras de senadores y diputados cuentan con contralorías internas que deberían hacer cumplir los códigos de ética establecidos para los legisladores, que marcan claramente disposiciones que dicen ser de observancia obligatoria. Eso dicen los códigos de ética. Pero si no hay sanciones, si no hay una autoridad o una institución que obligue al cumplimiento, que sea independiente, pues nada pasa. Estos códigos definen el conflicto de interés como la situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. La propia OCDE identifica 3 escenarios distintos en los que se configura un conflicto de interés. El conflicto de interés real, cuando existe un inaceptable y claro conflicto de hecho entre los intereses individuales o privados de un funcionario y sus obligaciones públicas. El conflicto que ellos llaman aparente, que se refiere a la situación en que existe un interés personal que no necesariamente influye en el funcionario público, pero que da lugar a que otros consideren que no está garantizada la objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de sus deberes. Y el conflicto potencial alude al caso en el que el funcionario público tiene un interés privado específico que puede convertirse en un conflicto de interés. El conflicto de interés es una amenaza estructural para la democracia, como decíamos, no solo afecta la toma de decisiones, sino que mina la confianza pública, pone en riesgo la igualdad y compromete la legitimidad. Por ello, la gestión transparente de estos conflictos es clave para una democracia sólida. Gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa del director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo. Muchísimas gracias, pueden ocupar sus lugares. A continuación, señoras y señores, es momento de escuchar la óptica de la senadora Nora Rubalcaba, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Senado de la República. Muchas gracias, muy buenos días. Yo quiero primeramente agradecer la invitación a la senadora Ana Lilia Rivera, porque efectivamente estos foros dan luz, dan orientación y dan guía respecto del trabajo legislativo. Y quiero aprovechar el tema justamente para enmarcar la evolución de la humanidad. Y recordemos pues los tiempos en los que el hombre primitivo, en comunidad, buscaba solamente sobrevivir. Aprovechaba los frutos, aprovechaba el producto del mar para poder alimentarse, y la única finalidad de poder arrebatar a la naturaleza estos frutos era sobrevivir. Pero luego llegó la llamada civilización con el descubrimiento de la agricultura y obviamente con la práctica de la ganadería. Y empieza a haber el excedente, y gracias a ese excedente, bueno, la división social del trabajo. Quiero con esto recordar cómo hemos ido evolucionando en la organización para que podamos entender cómo llegamos a este punto. Cómo cuando surgen los estados nacionales, que es precisamente para poder proteger a la comunidad, cuando nos organizamos para que exista una clase militar que nos proteja, que resguarde esos excedentes o lo que producían las civilizaciones, mientras había otra que se dedicaba al estudio y a la investigación para poder progresar,
para poder vivir bien, para poder tener más satisfactores. ¿Y en qué momento llegamos a favorecer, a privilegiar, a que prevalezca un interés económico por encima del bienestar de la población? Mucho tuvo que ver este modelo económico neoliberal que tiene que ver con las privatizaciones y que tiene que ver con este surgimiento o al menos la exponenciación de los grandes corporativos, en donde lo que importa ya no es la salud, ya no es la estabilidad, ya no es comer bien, ya no es estar bien, sino es el interés económico. La tierra o el mineral, la posesión de los mismos dejó de ser lo más importante. Vivimos en la época capitalista, donde es el recurso económico lo que más importa. Por ello, la necesidad de escuchar desde diferentes enfoques lo que tendríamos que hacer para regularlo. Y yo creo que en los gobiernos de la Cuarta Transformación, donde muy claro tenemos que el principal obstáculo para vivir en democracia y en plenitud de derechos humanos es la corrupción. Y de la mano de la corrupción va la simulación. ¿A qué me refiero? A que puede que no exista ningún conflicto de interés con una persona, un servidor público o un legislador que declare en su declaración de conflicto de interés, de que no hay conflicto de interés, porque no pertenece a empresa alguna. A lo mejor no pertenece, pero se encuentra al servicio de la misma a cambio de contraprestaciones. Contraprestaciones que pueden ser económicas, contraprestaciones que puede ser financiamiento de sus campañas a personas, a grupos de personas o a partidos políticos. ¿Quién no se acuerda de los llamados moches? No formaban parte de empresa alguna, pero a cambio de una cantidad de dinero se recibía eso para votar a favor o en contra de determinadas iniciativas que tenían que ver con concesionar, con despojar, por supuesto. Entonces, es muy importante lo que venimos a escuchar a este foro porque, repito, nos va a dar esa orientación. Y coincido con quienes me precedieron en el uso de la voz. Lo más importante es la ética, es la congruencia, es la capacidad, pero sobre todo la conciencia. Si no tenemos conciencia de para qué estamos aquí, a qué venimos cada quien, cada servidor público, cada legislador y a quién servimos, se nos puede olvidar fácilmente con un cañonazo, como dijera aquel, ¿verdad?, de 50,000 pesos de aquellos, se puede olvidar fácilmente a quién servimos. Por ello es muy importante la conjunción de todo esto y la educación, sin duda, tiene mucho que ver. Sin educación, sostengo, como buena maestra que soy, como maestra que soy, no hay transformación. Entonces, lo más importante es que podamos todos aprender, que podamos impulsarnos, que la sociedad civil organizada haga conciencia de que lo más importante es el bienestar y la preservación de la comunidad, de la humanidad, en todos sus niveles, a nivel país, a nivel estado, a nivel municipio y, por supuesto, por el bien de la humanidad, tenemos que dejar de servir a los intereses económicos y cerrar la página de esa época neoliberal que tanto daño le ha causado a la salud y sobre todo al bienestar de nuestras personas. Y ahí están las cifras. Ocupamos los primeros lugares también a nivel mundial y sobre todo nuestras entidades federativas padecen la obesidad, padecen la diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades propias o que se potenciaron en la posguerra, que es cuando comenzaron también a surgir estas organizaciones económicas. Entonces, recordemos que por el bienestar de las personas y por sus derechos humanos y por su plenitud es por lo que estamos trabajando desde este Senado. Muchísimas gracias, senadora. Desde luego que agradecemos la participación activa de la senadora Nora Rubalcaba dentro de este importante foro legislativo hoy en el Senado de la República. Finalmente, le solicitamos a nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este foro. Pues nos ponemos de pie si somos tan amables. Gracias. Siendo las 9:36 de la mañana de este día, se da por inaugurado el Foro de Conflicto de Interés en la Legislación Mexicana,
siendo el 23 de abril de 2025. Muchas gracias. Y desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial y conmemorativa de este foro legislativo. A su vez vamos a invitar al público asistente a que pasen a nuestra área determinada de Coffee Break que nuestros anfitriones prepararon para todas y todos ustedes, y comenzar con la primera mesa de discusión de este foro legislativo. Para retomar la serie de trabajos de este importante foro, tiene el uso de la palabra nuestro moderador de este panel, el maestro Óscar Benjamín Reséndiz Lugo. Muy buenos días a todos y todas nuevamente por permanecer hasta ahora, a quienes nos acompañan de manera presencial y también a aquellos que lo hacen de manera online. Recordarles que tendremos apertura para recibir preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas. Y me gustaría iniciar pues expresando nuevamente nuestro más sincero agradecimiento desde el Poder del Consumidor a la senadora Ana Lilia Rivera y a su equipo por la apertura que han tenido para este importante espacio de reflexión. Me honra tener la responsabilidad de moderar esta siguiente mesa, que justo lo que busca es dar continuidad a las valiosas aportaciones que nuestros panelistas desarrollaron anteriormente, ¿no? En esta sección estaremos abordando el tema de conflicto de interés desde diferentes perspectivas, viéndolo como un fenómeno complejo que requiere soluciones integrales, que también necesita una normativa clara y contundente y sobre todo una cultura de integridad y ética en todos los niveles de gobierno. Agradezco de antemano la participación de nuestros expertos y especialistas en el tema y les invito a que continuemos y mantengamos un intercambio respetuoso, crítico y positivo con miras a seguir construyendo instituciones más sólidas, abiertas y confiables para nuestra ciudadanía. En esta primera intervención sobre el conflicto de interés, su definición, algunos casos emblemáticos en México y estrategias para identificar y prevenir el conflicto de interés, nos acompaña Julieta Lamberti. Ella es directora de investigación de proyectos sobre organización, desarrollo, educación e investigación en poder. Es feminista y defensora de derechos humanos, doctora en sociología por el Colegio de México y maestra en ciencias sociales por Flaxo México también. Actualmente es directora de investigación estratégica de poder, donde dirige investigaciones sobre afectaciones empresariales en derechos humanos de comunidades y organizaciones de base. Recientemente ha dirigido los proyectos de investigación Futuros Inmundos, Militares, SADCB y Sierra de Apuestas. Por más de 10 años se ha especializado en investigación sobre temas de transparencia y rendición de cuentas empresariales, extractivismo, captura corporativa del Estado, empresas y derechos humanos. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos sobre el tema. Muchas gracias, Julieta, por acompañarnos y tienes la palabra. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al Poder del Consumidor y a la senadora Ana Lilia por la invitación a participar en este
importante foro en este espacio donde nos vamos a centrar, ¿no?, en discutir cómo regular, gestionar, manejar el conflicto de interés, partiendo de una visión de que probablemente la existencia del riesgo de conflicto de interés es inevitable, ¿no? Entonces hay que trabajar para regularlo y poder gestionarlo y, si ocurre, sancionarlo. También quería declarar, ¿no?, que no existe ningún conflicto de interés que pueda influir en el contenido de mi participación, y que mi participación se elaboró de manera independiente sin recibir influencias externas de entidades comerciales, financieras o personales. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Julieta Lamberti, soy la directora de investigación de Poder. Poder es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, acompañando y fortaleciendo a actores de la sociedad civil que se han visto afectados por prácticas empresariales en sus derechos humanos. Trabajamos siempre desde una perspectiva interseccional y de género, y en lo que nos enfocamos es en analizar el poder y los privilegios, ¿no?, y cómo estos intereses, privilegios y el poder, principalmente de las élites corporativas, influencia indebidamente la toma de decisiones públicas, ¿no?, privilegiando el interés privado por sobre o en detrimento de los derechos humanos. Desde hace 15 años estamos investigando el fenómeno de la captura corporativa del Estado en México y otros países de América Latina, y nos interesa el tema del conflicto de interés porque es uno de los mecanismos a través de los cuales opera la captura regulatoria y la captura de los intereses políticos, ¿no?, en los distintos niveles de gobierno. No es solo un problema del poder legislativo, sino de los tres poderes de la Unión y de los diferentes niveles de gobierno nacionales y subnacionales. En esta investigación sobre captura corporativa la hemos ido desarrollando enfocándonos en diferentes industrias, y vemos que los mecanismos funcionan de manera similar independientemente del tipo de industria o sector en el que nos estemos enfocando, ¿no? Principalmente en Poder trabajamos en el sector de las extractivas y energético, minería, hidrocarburos y energía, infraestructura, manufactura pesada, y desde el 2020, a partir de la pandemia, también estuvimos trabajando en la influencia indebida de la industria farmacéutica en la gestión de la pandemia de COVID-19 y en la influencia indebida de la industria tabacalera, principalmente en lo que tiene que ver con los dispositivos de tabaco calentado. Bueno, como ya nos dijo Alejandro antes, aunque probablemente la definición del conflicto de interés que viene en las directrices de la OCDE sobre el tema sea una de las definiciones como más aceptadas y que en general los países que forman miembros, ¿no?, de la OCDE han adoptado como base para trabajar en las políticas públicas de regulación y de control del conflicto de interés, pues es necesario adaptar ese tipo de definiciones a las realidades específicas y a los mecanismos específicos que utiliza la industria para interferir en la toma de decisiones públicas en los distintos países, ¿no? Ese es un trabajo, porque aunque esta definición también se adopta en la Ley de Responsabilidades Administrativas acá en México, termina siendo una definición que queda como una declaración de principio, ¿no? Entendemos el conflicto de interés como cuando existe un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona que ejerce un cargo público y cuando esta persona tiene a título personal intereses privados que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales, ¿no? Es una definición amplia que podría incluir muchísimos ejemplos, ¿no?, y situaciones específicas
de conflicto de interés. Cuando lo dejamos así, el riesgo es que, como todo podría ser conflicto de interés, al final nada es conflicto de interés y no se puede determinar, ¿no?, si ocurrió o no ocurrió un caso específico de conflicto de interés, ¿no? Entonces también es importante avanzar en la definición de qué tipos de conflictos de interés podrían existir y dependiendo de qué tipos van a requerir una forma de gestionarlos de manera específica, ¿no? Como también comentó Alejandro, ¿no?, podemos pensar cuando hay un conflicto de interés real, ¿no?, un funcionario que es dueño o tiene acciones mayoritarias en alguna empresa privada y esa empresa privada está compitiendo, por ejemplo, para obtener una contratación para realizar algún tipo de obra pública, ¿no? Ahí el conflicto, y si este funcionario es el que va a decidir cuál de estas empresas va a ganar ese proceso licitatorio, pues el conflicto de interés es real, ¿no? Entonces ahí lo ideal sería que exista un mecanismo para que el funcionario o la funcionaria pudiera excusarse de tomar esa decisión y sea otra persona la que pudiera hacerlo, ¿no? Ahí el conflicto es real, esa es la situación como más clásica de conflicto de interés, que es lo mismo si una persona legisladora también es dueña o tiene acciones en una compañía privada que esa legisladora o legislador está intentando regular esa industria en particular, ¿no?, o tomando decisiones. También debería excusarse de tomar esa decisión. Pero también puede haber conflictos de interés aparentes o potenciales, ¿no? No hay ningún impedimento para que una persona que ejerce un cargo público pues tenga algún tipo de negocio privado, ¿no? Eso no necesariamente implica que va a haber un conflicto de interés cuando esta persona esté ejerciendo sus funciones, porque sus funciones pueden no tener nada que ver con el negocio privado que tenía antes de ocupar el cargo, ¿no? Entonces ahí, aunque el conflicto podría ser potencial, si es que en algún momento esta persona tiene que tomar una decisión que implica que sus intereses privados van a estar involucrados en esa toma, ¿no? Entonces ahí hay otras herramientas que se van a tener que usar para poder gestionar este tipo de conflicto de interés. Y también puede ser un conflicto de interés aparente, ¿no? Existe la apariencia de que una persona, un servidor público, es susceptible de alguna sospecha porque puede influir indebidamente, ¿no? Entonces, no hay indicios, pero como sabemos, la legislación y la regulación en México, por ejemplo, para conocer quiénes son los dueños y las personas beneficiarias finales de un negocio privado, pues no son obligatorias, ¿no? Entonces es muy difícil a veces en términos de una empresa que es privada, que no cotiza en la bolsa de valores, saber quiénes son los accionistas de esta empresa y esa información no es pública. Entonces ahí puede haber sospechas de que existe un caso de conflicto de interés, pero no hay las herramientas para comprobar que esto exista, ¿no? Entonces hay también que hacer todo un trabajo para transparentar esta información para que sea más fácil poder saber si este conflicto de interés aparente puede ser un conflicto de interés potencial o real, ¿no? Entonces, como vemos, es complejo y es difícil porque es parte de un sistema, ¿no? El sistema funciona a través de la captura corporativa del Estado y muchos de estos mecanismos, como los conflictos de interés aparentes, son mecanismos que no son necesariamente ilícitos, ¿no?, a la hora de ejercer la función pública. Entonces, los intereses privados se aprovechan de estos vacíos que existen en la legislación para poder influir indebidamente en la toma de decisiones políticas. Y bueno, y también se puede pensar en los conflictos de intereses como ciertos o percibidos, ¿no? Como comentaba Alejandro al inicio, puede haber este tipo de conflictos de interés ideológicos. Sabemos que hay personas
legisladoras y que ejercen cargos públicos que tienen una formación y vienen de una ideología que considera que hay que proteger los intereses privados y corporativos, ¿no? Entonces, ese conflicto de interés podría ser percibido por la opinión pública, pero el funcionario o la funcionaria no tener realmente un conflicto de interés real para que le impida, ¿no?, ejercer o tomar sus decisiones debidamente, ¿no? Igualmente a este tipo de conflicto de interés también hay que prestarle atención y pensar cómo sería la mejor manera de atenderlo. Entonces, a la dificultad de adoptar una definición de conflicto de interés que pudiera atender a todas estas diferentes situaciones que podrían configurar un conflicto de interés real o potencial, viene la segunda dificultad, ¿no?, que es cómo gestionamos este riesgo inevitable de que exista algún tipo de interés o de conflicto de interés, ¿no? Y cómo pensamos en la creación de una política pública integral, no solo para uno solo de los poderes de la Unión, que pueda permitirnos gestionar de una manera adecuada el posible riesgo de conflicto de interés y sancionarlo, ¿no?, que existan sanciones efectivas si es que se puede probar que existió una mala conducta de una persona funcionaria pública cuando tomó una decisión, no considerando el interés general, sino influenciado por intereses privados. ¿Cuál debería ser el objetivo general de una política relativa a los conflictos de intereses? Por un lado, asegurar que los funcionarios públicos ejercen de manera imparcial y desinteresada sus funciones y sus procesos de toma de decisiones sin interferencia a intereses privados. Y cuál tendría que ser el otro objetivo grande es que se refuerce la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, porque como bien nos decía Alejandro, la existencia de estos conflictos de intereses, del cabildeo, de las puertas giratorias, lo que hacen en definitiva es minar la credibilidad en la institucionalidad democrática. Entonces hay que trabajar fuertemente para eso. Y bueno, nos interesa, al menos a nosotras desde Poder, que se regule esta figura, porque es una de las formas en que la captura corporativa del Estado funciona y es como algunas veces empieza, ¿no?, la influencia indebida de los intereses privados en la vida y en el interés público. Bueno, desde Poder y otras organizaciones de la sociedad civil se han investigado múltiples casos de conflictos de interés en México, muchos de los cuales simplemente han sido expuestos en la opinión pública, en los medios de comunicación, sin que exista ninguna consecuencia para la persona funcionaria pública que incurrió en conflicto de interés, y esto otra vez es porque es muy difícil probar que efectivamente existe conflicto de interés. Por ejemplo, nosotras en Poder, específicamente en el sector de la industria energética, investigamos a una de las empresas que tiene la mayor cantidad de contratos con la CFE para la venta de carbón a la CFE como insumo, ¿no?, para las centrales eléctricas de la Comisión. Y uno de los accionistas de esta empresa es socio en otra empresa de quien fuera director de la Comisión Federal de Electricidad entre 1999 y 2011. Aunque los últimos contratos han sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente los contactos que ya tenía esta persona con la comisión le abrieron la puerta para que la comisión le entregara estos contratos, ¿no? Entonces ahí se puede ver cómo
aunque es difícil probar el conflicto de interés, estas relaciones entre el poder político y el poder económico existen e influencian la toma de decisiones en las instituciones públicas. Otro caso que estudiamos hace mucho, cuando yo entré a trabajar a Poder hace 10 años, se estaba discutiendo la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y una de las senadoras que estaba en la Comisión de Energía, en donde se discutía esa legislación, era la senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas, ¿no?, que tenía acciones en varias de las empresas de su familia, específicamente en Grupo Salinas, y en una de las empresas energéticas del Grupo Salinas, que es Grupo Dragón, que se iba a beneficiar, ¿no?, porque se dedicaba específicamente a temas de energía renovable y se iba a beneficiar con la aprobación de la reforma energética, ¿no? En un inicio, los entonces legisladores de la oposición denunciaron que la senadora tenía un potencial conflicto de interés para tomar esta decisión, y ella dijo que no existía el tal conflicto porque ya había presentado su declaración patrimonial, en donde decía que tenía acciones en este grupo y que con eso bastaba para que se salvara el tema del conflicto de interés, ¿no? Al final, bueno, ahí la discusión pública se puso candente y la senadora al final terminó retirándose, ¿no?, de la comisión y entrando su suplente para poder tomar, pero la reforma energética, igual la decisión de aprobar la reforma energética ya se había tomado con la influencia de esta senadora y de sus intereses privados, ¿no? Después, bueno, hay una investigación amplia de múltiples casos de conflicto de interés realizados por la Plataforma Ciudadana sobre el conflicto de interés, que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil que les interesa este tema. Y bueno, está el caso, por ejemplo, en esas investigaciones, de la hija de una persona que antes era diputada, que ahora es senadora, que es, bueno, que trabaja, ¿no?, para la empresa British American Tobacco en México y cabildea para la empresa. No se puede negar que cuando tú tienes relaciones familiares, tus relaciones familiares te permiten acceder a personas que tienen, ¿no?, el poder de tomar decisiones, y la funcionaria pública debería haberse excusado, ¿no?, de darle el privilegio a su familiar para acceder a las legisladoras. Bueno, y hay muchísimos casos más que podemos retomar, específicamente en la industria, en el caso de la aprobación en 2023 de la nueva ley minera. Se llama Plataforma Ciudadana contra el Conflicto de Interés. Creo que la página de internet es conflictodeinterés.org o algo así, pero si lo pones en Google te sale luego. Y bueno, entonces, ¿qué pensamos desde nuestra organización que sería interesante recomendar para modificar, ¿no?, algunas regulaciones y políticas públicas para controlar esta influencia indebida de la industria en los intereses públicos? En primer lugar, como lo dije al inicio, ¿no?, definir claramente qué es el conflicto de interés y cuando existe un caso de conflicto de interés, y para esto sí sería deseable que exista una legislación específica en la materia, no que sea parte de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que sea parte del reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados, que sea parte de los reglamentos internos de las distintas secretarías. En segundo lugar, que exista una claridad en cuándo existen incompatibilidades graves para desempeñar un cargo o una función pública. Numerosos países han definido que un funcionario o funcionaria pública
no puede ser o no puede tener un cargo ejecutivo en una empresa privada para poder ejercer su cargo público. Eso no existe en México, ese impedimento, ¿no? Los periodos de enfriamiento, ¿no? Si una persona tuvo un cargo ejecutivo en una empresa privada, debería existir un periodo de enfriamiento antes de que pudiera ejercer un cargo público, sobre todo si ese cargo público está relacionado al sector en el que tenía, ¿no? Influencia o un cargo administrativo. En tercer lugar, la transparencia. Las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de las personas en cargos públicos deben ser públicas y deben ser obligatorias para todos los funcionarios. Debemos, desde la ciudadanía, tener acceso a esa información para poder vigilar si existe o no existe conflicto de interés. En segundo lugar, debería también ser público y existir, existe algo parecido en México, pero tiene que ser para todos las personas, un registro, ¿no?, de personas políticamente expuestas. ¿Qué son las personas políticamente expuestas? Según el GAFI, las personas políticamente expuestas son las que a nivel local se les ha encomendado funciones públicas prominentes, por ejemplo, jefes de Estado, de Gobierno, líderes de los partidos políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales, militares de alta jerarquía, legisladoras y legisladores y los ejecutivos de las empresas estatales públicas, y además asimilar a persona políticamente expuesta a los familiares de primer y segundo grado de estos funcionarios, ¿no? Porque bueno, hablé antes, ¿no?, del caso de la hija de una funcionaria que es ejecutiva en una empresa interesada en que no se regulen a la industria tabacalera, ¿no? Así que este registro debería ser público y amplio. Se ha hecho un ejercicio interesante en México en la Secretaría de Buen Gobierno que mantiene este registro de servidores públicos, pero solo de la Administración Federal, y no están incluidos sus familiares, así que ahí existe un avance, pero sería interesante mejorarlo. Y también la transparencia primero la existencia y después la transparencia y publicidad de un registro de beneficiarios reales, también para poder hacer cruces entre estas distintas informaciones y poder saber. Y por último, ya para terminar, también avanzar en la protección de personas alertadoras, que muchas veces son estas personas alertadoras las que dan la alerta de que existe un conflicto de interés potencial o real en una de las instituciones. Para concluir, quería decir que en México 37 personas poseen o mantienen influencia sobre el 28% de la economía nacional a través de la interrelación directiva, de la puerta giratoria y de la influencia indebida en la toma de decisiones públicas, y aunque en los últimos años ha habido algunos avances en la regulación, la separación del poder político y el económico todavía sigue siendo un deseo más que un hecho. Las élites se están renovando, pero la influencia indebida, el beneficio privado en detrimento del interés público, los derechos humanos y la democracia siguen a la orden del día. Por eso es necesario un compromiso fuerte por parte del gobierno para avanzar en regulaciones obligatorias, para que los intereses privados dejen de incidir de manera tan importante en la toma de decisiones públicas. Una vía posible es una política pública y una regulación fuerte del conflicto de interés. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho la claridad, Julieta, para abordar el tema de conflicto de interés, su definición, los casos que nos expones, ¿no?, y sobre todo estas estrategias para identificar y prevenir este fenómeno complejo, ¿no? En la segunda intervención, sobre las necesidades de una legislación transparente, así como la revisión de leyes actuales sobre conflicto de interés en México y su efectividad, también sobre las experiencias internacionales sobre la gestión
del conflicto de interés y finalmente algunas propuestas concretas para una legislación más robusta. Nos acompaña el día de hoy Dalia Toledo. Ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad del Istmo y maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Trabajó en Civicus Consultores, donde se especializó en la evaluación de programas sociales y lideró la evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa. En 2012, Dalia entró a trabajar a Ethos como investigadora y fue adquiriendo nuevos roles y responsabilidades como la procuración de fondos y relación con los donantes. También a lo largo de los años se ha vinculado cada vez más con actores clave y todo esto hizo que en 2018 fuera nombrada coordinadora de anticorrupción y recientemente directora de finanzas públicas y anticorrupción. En Ethos se ha especializado en temas de transparencia y anticorrupción y en el 2019 participó al curso de verano sobre la Academia Internacional de Anticorrupción. Muchas gracias, Dalia, por acompañarnos y bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. También quisiera agradecer mucho a nuestros colegas del Poder del Consumidor por habernos invitado y a la senadora Ana Lilia por su interés por promover estos temas de transparencia, rendición de cuentas. Antes de comenzar, también quisiera declarar que no existe ningún conflicto de interés que pueda influir en el contenido de esta participación y justamente esta presentación la hemos elaborado de manera independiente, sin ninguna influencia externa de entidades comerciales, financieras o personales. Bueno, antes que nada me gustaría recalcar que, como ya lo comentaba mi colega Óscar, yo vengo de una organización de la sociedad civil que se llama Ethos Innovación en Políticas Públicas. Somos una organización apartidista sin fines de lucro que lo que busca es promover la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros gobiernos, incluye legislativo, ejecutivo y judicial. Primero a mí me tocó hablar un poco sobre la necesidad de una regulación o de una legislación más transparente sobre el conflicto de interés. Primero, como ya lo decía Julieta, bueno, nuestra máxima o nuestro faro en términos legislativos que rige el conflicto de interés es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero como bien también lo decía mi colega Julieta, pues es una definición muy general que nada más nos dice que el conflicto de interés es una afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios, ¿no? Esa definición tan general que viene en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues necesita irse aterrizando y desmenuzando en ciertos instrumentos, en ciertos reglamentos, y de hecho a mí me gustaría enfocar mucho mi presentación, aprovechando que pues parece ser que existe mucha voluntad de los legisladores para promover gobiernos más transparentes. Me gustaría mucho aterrizar esta presentación en cómo esta ley general aterriza en los reglamentos de ambas cámaras y cómo podemos mejorar de manera constructiva la transparencia y prevenir el conflicto de interés en el legislativo. Bueno, primero, como se trata de una ley general, pues es de aplicación general y que aplica evidentemente a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno. Y como les comentaba, en el caso del Poder Legislativo, el conflicto de interés presenta ciertos lineamientos en los reglamentos internos tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Ahorita vamos a ir a hablar un poco más de qué dicen estos lineamientos, si tienen áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas. Solo me gustaría hacer un alto para hablar que, bueno, el conflicto de interés puede tener muchas maneras o se puede materializar o podemos tener muchísimos ejemplos de cómo se ven estos conflictos de interés en el caso particular del legislativo, ¿no? Porque también sabemos que hay conflicto de interés en el Poder Ejecutivo y en otros espacios públicos. Pero me gustaría hablar de dos tipos de riesgos de conflicto de interés en el Poder Legislativo, y el primero es las interacciones que tienen nuestros legisladores con los grupos de interés. Que esto no necesariamente es malo porque este primer riesgo definitivamente está asociado con
con la naturaleza de la función pública. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en todas las democracias, nuestros legisladores pues reciben a los grupos de interés, pueden ser empresas, organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque es legítimo que estos grupos de interés busquen influir las decisiones de nuestros legisladores acercando información que es relevante desde el punto de vista del grupo de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros las organizaciones de la sociedad civil queremos promover la transparencia y la rendición de cuentas y nos reunimos con nuestros legisladores, ¿no? Esto, como les decía, no necesariamente es malo porque contribuye a un debate informado y podemos tener, o bueno, nuestros legisladores pueden tener información relevante desde distintos puntos de vista de los distintos grupos de interés, ¿no? Bueno, y esto va a generar, evidentemente, pues, decisiones con mayor sustento y en favor del interés general o del bienestar colectivo. Sin embargo, esto se empieza ya a desvirtuar cuando esta actividad no está regulada adecuadamente y justamente, como decía Julieta, existe un poder económico que prima o que está por encima, o un poder político que permite oír más a ciertas voces y oír menos a otras voces, ¿no? En ese sentido, nosotros decimos, bueno, cuando esta regulación con los grupos de interés de distinto tipo no está adecuadamente regulada, en ese sentido surgen estos riesgos de conflicto de interés y también riesgos de corrupción porque se le abre la puerta a que un grupo de interés o una persona en particular pueda ofrecer una dádiva a un servidor público o a nuestros legisladores para influenciar sus decisiones que en el ideal deberían estar en sintonía con el bienestar colectivo y no con un interés privado o un interés particular. Bueno, y en este sentido, este primer riesgo de conflicto de interés en el Poder Legislativo, pues debería orillarnos a transparentar y a regular de mejor manera estas interacciones que tienen nuestros legisladores con estos grupos de interés, ¿no? El segundo grupo o el segundo tipo de riesgos que me gustaría enfatizar aquí es, bueno, una vez que nuestros legisladores ya forman parte de alguna comisión, también surgen algunos riesgos, particularmente cuando estos legisladores, ya sea diputados o senadores, son accionistas o tienen amigos o familiares en las empresas, en empresas de sectores que están regulando. O sea, tienen no sé, un familiar o un amigo dueño de una constructora y regula él o forma parte de la comisión de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo porque sus decisiones están influidas o no son meramente independientes, ¿no? Bueno, como les decía, ambos, existen muchas maneras o muchas formas de ver los conflictos de interés. Para mí me parecen estos dos los más importantes. También existen conflictos de interés en los procesos de contrataciones, en donde pues, también podemos beneficiar algunas empresas en función del parentesco que exista. Pero bueno, me gustaría enfatizar esos dos porque tenemos poquito tiempo. Y bueno, como les decía, ambos procesos son propiamente o están relacionados con la naturaleza de la labor legislativa y por lo tanto deberían reflejarse en los reglamentos internos tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Bueno, también otra de las cosas de las que me tocó hablar es qué buenas prácticas internacionales existen sobre o candados que existen en la legislación para combatir este conflicto de interés. No me gustaría detenerme mucho ahí porque creo que ya el primer panel habló un poco de estas buenas prácticas, Julieta también ya habló un poco de esas buenas prácticas. De manera general, creo que ya existen muchas buenas prácticas a nivel internacional. Yo les traigo, por ejemplo, algunos de la ley de lobby chilena, ¿no? Que es una buena práctica en América Latina, pero también Canadá tiene algunos instrumentos muy interesantes, particularmente para el conflicto de interés. O sea, si revisamos la legislación internacional, hay muchos instrumentos que podemos retomar en la legislación mexicana y que también forman parte de las recomendaciones que traemos, ahorita vamos a hablar de ellos, pero bueno, nada más como para dejarles ahí que podamos consultar un poco más estas buenas prácticas. La ley de lobby chilena habla de estos periodos de enfriamiento que son súper importantes, también habla de la transparencia, que es el tema principal de mi participación. Ahorita también vamos a hablar de la importancia que tiene la transparencia en reducir el conflicto de interés y también de tener penalizaciones adecuadas, ¿no? De nada sirve tener una legislación perfecta, bonita, apegada a las buenas prácticas internacionales si nadie la hace cumplir, ¿no?
Bueno, ya para hablar un poco de las recomendaciones del caso mexicano y del tema principal de mi ponencia, que es la transparencia, también lo comentaban mis colegas que me antecedieron. Bueno, la transparencia es, creo que, un pilar fundamental para prevenir el conflicto de interés. Y atando la transparencia a estos dos conflictos de los que hablaba hace un momento, en primer lugar, hablar que la transparencia, y lo digo desde mi trinchera, desde la sociedad civil, la transparencia ha sido una clave, una llave que nos ha permitido a muchas organizaciones de la sociedad civil identificar no solo casos de conflicto de interés, sino posibles hechos de corrupción. Bueno, muchas de los grandes casos de corrupción han sido identificados por organizaciones civiles, por periodistas, y después han pasado al engranaje de gobierno para la procuración de justicia. En el caso que estoy enfatizando, que es en el caso del Poder Legislativo, me gustaría preguntar, o me gustaría que reflexionáramos, ¿de qué nos sirve la transparencia para prevenir el conflicto de interés? Bueno, primero, la transparencia es fundamental para poder saber con quién se están reuniendo nuestros legisladores, o sea, quiénes son esas personas y cuáles son los intereses que tienen esas personas genuinamente, ¿no? Entonces, primero es saber quiénes son. En muchos países, y en México, de hecho ya en México también tenemos un registro de cabilderos para saber quiénes son esas personas que visitan a nuestros legisladores y qué intereses tienen. También lo decía Julieta, qué intereses tienen, pero los intereses finales. ¿Quién es la persona al final de la cadena que tiene un interés en que una persona se reúna con un legislador, ¿no? Entonces, en primer lugar, la transparencia nos sirve justo para identificar con quién se están reuniendo nuestros legisladores, pero una vez que ya sabemos quién es esa persona con nombre y apellido, bueno, cuáles son los intereses que tiene cada vez que interactúa con nuestros legisladores, ¿no? Cada vez que se reúne y cada vez que se comunica con nuestros legisladores. Esa transparencia nos permite a todos los grupos que estamos interesados en un tema particular, ya sea de salud pública, ya sea de educación, pues saber en qué posición estamos, saber si hay algunos otros actores interesados, cuál es la posición y la postura de ese actor, ¿no? Bueno, también en temas de transparencia es importante, y que también esto es una buena práctica a nivel internacional, que la información contenida, la información que proporcionan estos grupos de interés, digámoslo así, que proporcionan estos grupos de interés sea verídica, ¿no? Porque de nada sirve entonces tener un registro con información que no es rastreable, con información de personas que no existen o con información de personas que no podemos identificar cuál es su interés genuino, ¿no? Y bueno, otra buena práctica también, que también lo comentaron mis colegas, es importante saber cuál es el interés o el beneficiario final de estos grupos de interés que se reúnen con nuestros legisladores. Y bueno, ya finalmente también es súper importante la transparencia y la obligatoriedad de las declaraciones de interés para evitar justamente esto de que nuestros legisladores pues participen o en la medida de lo posible en discusiones en donde pudiera existir conflicto de interés, ¿no? Pero bueno, la transparencia, como les decía, es el tema es el tema principal de mi presentación. Sin embargo, me gustaría subrayar que además de la transparencia hay otras cosas que otras propuestas que deben ayudarnos a cerrar la pinza al tema del conflicto de interés. El primero de ellos está relacionado con cómo podemos hacer para que este segundo ejemplo de conflicto de interés que les puse al principio no suceda, para que no haya conflicto de interés entre nuestros legisladores y los temas sobre los que están legislando. También a nivel internacional ya se han propuesto en algunos países que los legisladores deberían abstenerse de votar sobre aquellos proyectos que están relacionados con los temas que están señalados en su declaración de interés, ¿no? Aunque pues se les mantenga su derecho de participar en las discusiones, pero no en las votaciones. Es una forma de minimizar ese riesgo de conflicto de interés. También otra buena práctica internacional es que los legisladores tampoco deberían ocupar las presidencias de las comisiones que están relacionadas justamente con su declaración de interés. Y otro tema también que es súper importante, y como les decía al inicio, podemos tener una legislación perfectamente alineada a las mejores prácticas internacionales, pero si no tenemos la voluntad política de hacerla cumplir, no vamos a llegar a reducir esos niveles de impunidad. Ya mi colega también hablaba sobre muchísimos casos de conflicto de interés, pues que no han resultado en sanciones. Entonces,
justo para cerrar esa pinza y poder no solo tener una legislación apegada a las mejores prácticas internacionales, una legislación transparente en donde podamos conocer con quién se reúnen nuestros legisladores, una clave para poder reducir el conflicto de interés es que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores exista una autoridad que tenga dientes para poder sancionar, que pueda de manera independiente, de manera independiente investigar los riesgos de conflicto de interés y que pueda, bueno, evidentemente sancionar el caso del incumplimiento en la regulación. Evidentemente también esta autoridad se recomienda que pues tenga el presupuesto adecuado, no solo las atribuciones legales, sino el presupuesto y el personal capacitado, porque ya lo comentaban también anteriormente, es muy complicado evidenciar y mostrar cuando hay un conflicto de interés claro, ¿no? Y bueno, también ya lo comentaban anteriormente, la importancia de la denuncia, ¿no? Sí es importante que tanto a nivel ejecutivo como legislativo promovamos la denuncia de este tipo de actividades, pero de una forma en que los denunciantes se sientan seguros de que su denuncia, particularmente en el legislativo, porque quien puede denunciar es el personal de las cámaras, los propios legisladores. Entonces sí es importante tener un mecanismo de denuncia que nos permita tanto a la ciudadanía como a los propios grupos de interés, ¿no? Que si yo precisamente pertenezco a un grupo de interés que es contrario o que tiene una misión contraria a otro grupo de interés, yo pueda denunciar un conflicto de interés, pero que también los propios legisladores, el personal de las cámaras, puedan denunciar si tienen algún conocimiento de alguna falta u omisión en el cumplimiento de la regulación, pero teniendo la certeza de que pues, no va a sufrir represalias por eso, ¿no? Y bueno, ya nada más me gustaría cerrar con el comentario, un poco ya lo han dicho, el tema del conflicto de interés para nosotros como organización civil es súper importante porque de entrada abre la puerta a una toma de decisiones que interpone el bienestar privado al bienestar colectivo, ¿no? Entonces nosotros como organizaciones de la sociedad civil siempre buscamos que haya un beneficio para los ciudadanos y no para una empresa y no para un grupo económico en particular. Pero no solo es no solo el hecho de que el conflicto de interés interpone este interés privado sobre el bienestar general, sino también, como ya lo decían mis colegas, el conflicto de interés compromete la equidad y la rectitud en la toma de decisiones y por lo tanto debilita la confianza en las instituciones públicas y eso genera un círculo vicioso del que no podremos salir, ¿no? Eso desincentiva la denuncia, desincentiva la confianza en nuestras instituciones, en nuestros servidores públicos y bueno, sabemos que México tiene una larga historia de impunidad y que muchos de los ciudadanos justamente no confiamos en nuestras instituciones, no denunciamos porque no podemos romper ese círculo y ya nada más yo agradezco muchísimo la invitación y sobre todo la apertura de los legisladores para poder construir juntos una mejor regulación y una legislación más transparente. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, Dalia, por tu aporte a este importante foro, sobre todo por el énfasis en la transparencia, ¿no? que hacías y sobre todo también en las propuestas, ¿no? que nos dejan, creo que al final es de lo más valioso, ¿no? que estamos revisando en este ejercicio democrático. Recordarles a quienes están de manera presencial que nuestras compañeras de apoyo estarán pasando como algunas tarjetitas por si tienen alguna pregunta, la podamos hacer y también a quienes nos acompañan de manera virtual en la transmisión en vivo, si quieren o desean realizar alguna pregunta, con todo gusto les estaremos dando respuesta. Para ir cerrando esta sección tenemos la intervención de Cristian Torres, quien nos hablará sobre los impactos negativos en la protección de los derechos humanos. Analizará cómo justamente el conflicto de interés puede socavar derechos fundamentales, nos expondrá algunos testimonios de organizaciones desde la sociedad civil sobre casos donde el conflicto de interés ha afectado a comunidades en situación de vulnerabilidad y nos dejará también algunas propuestas para garantizar que las decisiones de nuestros legisladores y legisladoras prioricen los derechos humanos. Cristian es licenciado en nutrición, es maestro en salud pública con área de concentración en nutrición,
Es coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor, coordinador de comunicación en la Asociación Internacional de Nutrición, es co-coordinador del nodo de interferencia de la industria de Colanza, voluntario activo en CREA, y forma parte de la red de líderes en nutrición de la Sociedad Latinoamericana y de Nutrición Lilanut. Es autor y coautor de diversos artículos científicos, cuenta con un diplomado en evaluación de políticas públicas y un diplomado en comunicación de política estratégica. Los temas que aborda nuestro especialista son los determinantes comerciales de la salud, la actividad política corporativa, captura corporativa y análisis de políticas públicas. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos a este foro. Desde el Poder del Consumidor estamos agradecidos con la senadora Ana Lilia Rivera por convocar a este foro que pone en la mesa un tema muy importante que a veces disfrazado de tecnicismos o formalidades jurídicas, pero que tienen consecuencias graves en la violación de derechos humanos. Agradecemos también a nuestras colegas Dalia, Julieta por acompañarnos y sumarse a este espacio, a la senadora Nora por sumarse también en este espacio, en este foro. Antes de iniciar mi participación, quisiera comenzar con declarar que no tengo ningún conflicto de interés con esta participación. Ni yo ni la organización del Poder del Consumidor, de la cual soy vocero en este momento, tenemos relación alguna con alguna entidad comercial. Cuando hablamos de conflicto de interés, no hablamos solamente de una falta administrativa, sino de una amenaza estructural que debilita la democracia, corroe a las instituciones y perpetúa las violaciones a los derechos humanos. Ya mis colegas mencionaron cuál es la definición de conflicto de interés, pero cuando un legislador o una legisladora, alguna funcionaria, juez, directivo, actúa bajo conflicto de interés, poniendo sobre todo los intereses personales, familiares, económicos, por encima del bienestar de la población o de los derechos humanos, pues bueno, esta situación no siempre es ilegal, pero siempre puede ser profundamente dañina, sobre todo cuando quien toma estas decisiones favorece los intereses comerciales, corporativos, políticos, económicos, por encima de los derechos de la ciudadanía. ¿Por qué es tan grave actuar por conflicto de interés? El conflicto de interés pervierte el objetivo del poder público. En lugar de servir al pueblo, se convierte en un instrumento de poder para proteger los privilegios de unos cuantos. Y veámoslo con claridad. Cuando el conflicto de interés interfiere en las decisiones públicas, los derechos humanos no solamente se vulneran, en muchas ocasiones se invisibilizan, se desconocen y se violan de forma sistémica. Ejemplos: el derecho a la salud. Cuando legisladores o altos funcionarios tienen vínculos con empresas farmacéuticas o de distribución de medicamentos, favorecen contratos millonarios sin licitación. Se afecta directamente el acceso equitativo a los servicios de salud. Recordemos el caso de las compras consolidadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde empresas vinculadas a estos sectores también estaban vinculadas a servidores públicos que acapararon la venta de medicamentos oncológicos y pediátricos, lo cual derivó en un desabasto y en un sufrimiento brutal para miles de familias. O hablemos del caso de los impuestos saludables. En 2019, cuando se intentó incrementar estos impuestos, el impuesto a los ultraprocesados, a las bebidas azucaradas, al alcohol, al tabaco, diversos cabilderos de estas corporaciones pactaron con legisladores para impedir que esta medida progresara, así impidiendo la protección de la salud. O hablemos del derecho a la tierra y al territorio. En estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla o Sonora, los megaproyectos extractivos de las mineras o de infraestructura han sido aprobados sin consulta libre, previa o informada sobre los pueblos originarios. En muchos de estos casos hubo evidencia de funcionarios con vínculos directos con las empresas involucradas. Esto no solamente viola el derecho a la consulta o a la información, sino también a la identidad cultural, al medio ambiente sano y en muchos casos el derecho a la vida. El derecho al medio ambiente sano. En el caso de la contaminación del río Sonora, causada por el derrame de Grupo México en 2014,
Hubo una notoria protección institucional a la empresa y el castigo que tuvo esta empresa fue meramente simbólico. Diversos informes señalaron vínculos entre funcionarios ambientales y la minera. ¿Cuál fue el resultado de esto? Miles de personas afectadas, agua contaminada, daños a la salud y una comunidad desprotegida ante el poder corporativo. O el derecho a una vida libre de violencia. El conflicto de interés también opera en el sistema judicial. Cuando jueces o fiscales tienen relaciones con partidos políticos o grupos económicos, las investigaciones se frenan, los casos se archivan y la impunidad florece. Esto afecta especialmente a mujeres, periodistas, activistas y defensores del territorio que no obtienen justicia ante las demandas. El conflicto de interés afecta a toda la sociedad, pero los mayores daños los sufren quienes menos herramientas tienen para defenderse. Pueblos indígenas despojados de sus territorios por proyectos turísticos, personas con enfermedades crónicas víctimas del desabasto de medicamentos o que no tienen acceso a servicios de salud. Niños, niñas, adolescentes que están en riesgo por quienes quieren permitir que la comida chatarra regrese a las escuelas. Mujeres que denuncian la violencia y no encuentran justicia porque las redes de poder lo impiden. Personas en pobreza extrema que vive bajo decisiones políticas tomadas a conveniencia de una élite económica y política. Cuando el Estado deja de ser imparcial y actúa para proteger los intereses privados, deja de ser garante de derechos humanos y se convierte en cómplices de la vulneración de estos derechos. Ante este panorama, es urgente avanzar en reformas que institucionalicen la ética pública y hagan imposible, o al menos muy costoso, actuar en conflicto de interés. Requerimos de una reforma profunda a las declaraciones patrimoniales y de intereses, que sean públicas, comprensibles y auditadas por órganos ciudadanos. No basta solamente con presentarlas, deben ser verificadas. Reforma a los reglamentos en el legislativo, establecer sanciones reales y ejemplares para quienes actúen e incurran en conflicto de interés, incluyendo la inhabilitación, la pérdida del cargo y la responsabilidad penal en caso de daños a terceros. Evitar las puertas giratorias, limitar que los legisladores y las legisladoras o funcionarios y funcionarios puedan trabajar en empresas vinculadas a sus funciones anteriores. Esto debe de ser una ley, no solamente una recomendación ética. Observatorios ciudadanos con poder vinculante, crear y fortalecer organismos independientes y autónomos que evalúen posibles conflictos de interés en las decisiones legislativas y administrativas. La educación ética para el servicio público, desde las universidades hasta las escuelas de gobierno, el tema de conflicto de interés debe enseñarse con enfoque de derechos humanos. Y por supuesto la abstención del voto. Cuando un legislador o una legisladora tenga conflicto de interés, debe de abstenerse y no incurrir en conflicto de interés ante las decisiones legislativas. Combatir el conflicto de interés no es una cruzada moralista, es una lucha estructural por la justicia social, la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana. No podemos permitir que las decisiones que afectan a millones de personas sigan siendo tomadas bajo la sombra de intereses particulares. Hoy, más que nunca, se requiere valentía para enfrentar a estas redes de poder y se requieren voces como las de este foro, dispuestas a nombrar las cosas como son y a construir un Estado verdaderamente al servicio de la población. No basta decir que estamos en contra del conflicto de interés. Hay que construir un marco institucional que lo haga viable, vergonzoso y sancionable. Y esto solo será posible si la sociedad civil, la academia y los legisladores comprometidos con la ética trabajamos juntos para hacer esto posible. Defender los derechos humanos no solo es luchar contra la violencia o la desigualdad, también es cerrar las puertas a toda forma de captura corporativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu interesante reflexión alrededor del tema de conflicto de interés. Bueno, estamos un poco sobre tiempo, sin embargo, tenemos ya algunas preguntas de nuestros aquí presentes el día de hoy. Una de ellas creo que puede integrarse y nos pregunta nuestro público, ¿qué tan grave es el conflicto de interés alrededor de la industria tabacalera? Y se puede conjuntar con otra pregunta que tenemos sobre cuál es la postura institucional hacia los intereses de las tabacaleras. Quien guste responderlo.
Está, sí se escucha. Bueno, la influencia indebida de la industria tabacalera es una de las más documentadas desde hace 100 años, ¿no? Así que, y por lo mismo es muy difícil de contrarrestar el poder que tiene esta corporación, porque no solo tiene que ver con el conflicto de interés o con las relaciones que tengan, en algún caso mencioné, con personas específicas, ¿no?, que están ejerciendo en este momento cargos públicos, sino con todo un sistema que se ha construido a lo largo del tiempo, en el que esta industria no solo tiene relaciones familiares con algunos y algunas funcionarias, en el caso específico de México, sino también con el financiamiento de instituciones que realizan los estudios, que en este caso intentan demostrar que los productos de tabaco no son tan terribles como parece, ¿no? Entonces usan y hacen llegar este tipo de información a través de sus cabilderas y cabilderos a las personas que van a tomar decisiones. Además, tienen una participación fuerte en diferentes fundaciones que supuestamente promueven la salud, la no contaminación, entre otras. Entonces también cooptan, utilizan estos distintos mecanismos de lavado de cara, ¿no?, de lavado de cara verde, de lavado de cara de derechos humanos, de la salud, de promoción de la salud, también para influir, ¿no?, indebidamente en la toma de decisiones. Entonces el poder que tienen para ejercer esa influencia es inmenso, ¿no? El de la industria tabacalera, junto, creo, con el de la industria energética, de los hidrocarburos y la minería, pues son los tres que están más consolidada su influencia en todos los ámbitos de toma de decisiones y también en la academia y en las instituciones científicas, ¿no? Entonces es muy difícil controlar y ver efectivamente dónde ocurren casos de conflicto de interés, porque están ocurriendo todo el tiempo y en todos lados, ¿no? Estas investigaciones, por ejemplo, es raro que publiquen que están financiadas directamente por Philip Morris, ¿no? Están financiadas por X fundación, que cuando puedes ver o existen estos registros de beneficiarios finales, vas a ver que esa fundación pertenece a Philip Morris, pero es difícil tener esa información, ¿no? Entonces, pues sí, la influencia es descomunal, ¿no?, sobre todo en la industria tabacalera. Muchísimas gracias, Julieta. No sé si te gustaría agregar algo. Nada más agregaría que a todo lo que ya dijo Julieta de la existencia de organizaciones fachadas, de la influencia de la industria tabacalera en el tema de la publicidad, ¿no? Agregaría que el IEPS al tabaco labrado lleva años sin apegarse a los mejores estándares internacionales o a lo que recomienda la OMS, ¿no? El porcentaje del impuesto en el costo total de la cajetilla no lo hemos alcanzado, o sea, no hemos llegado a esa recomendación internacional, y es sabido que el impuesto es la medida más efectiva para reducir el consumo de tabaco, ¿no? Sí, igual invitamos a Alejandro Calvillo para que se sume a este panel de preguntas y respuestas, y aprovechando su No, es que sí quisiera agregar algo sobre esto, porque… Sí, ok, adelante. Es muy importante. Yo creo que el mejor ejemplo a nivel internacional es el tabaco, porque hay un convenio marco, ¿no?, de control del tabaco que prohíbe a cualquier funcionario público reunirse con la industria del tabaco, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo que se está hablando desde quienes están trabajando, y que también nosotros estamos trabajando frente al alcohol y frente a la comida chatarra y estos productos,
O sea, creo que el escándalo que se acaba de dar con esta reunión del secretario de Educación, ¿no?, con México, pues fue que todo el mundo saltó y dijo, oiga, a ver, ¿no?, ¿cómo te reúnes? ¿No? Pero eso tendría que llegar al legislativo, ¿no?, y que fuera esta parte que se embarcaba de la transparencia. Pero sí que quería mencionar lo del convenio marco del tabaco, porque a nivel mundial es un gran avance, ¿no?, que establece, no se pueden reunir. Acuérdense ustedes toda la discusión que se dio desde salud contra los legisladores que se estaban reuniendo con la industria del tabaco, que decían, no, pues esos son los vapeadores, pero son los mismos. Okay. Bueno, con esto también podría darse respuesta a esta pregunta: ¿cómo entender la relación entre la Secretaría de Educación Pública y con México en la política de programa de alimentación saludable? No sé si quisieran agregar algo más o… Ok, perfecto. Nos hacen otra pregunta sobre el tema de la regulación del conflicto de interés. ¿Es una carta Santa Claus? ¿Y las malas prácticas vienen desde la propia ciudadanía o es un problema sistémico y cultural? Bueno, yo no creo que sea una carta Santa Claus, sí creo que es importante, más bien creo que la forma en la que se aterriza esa regulación nos va a garantizar si tenemos buenos resultados o no. O sea, la declaración de conflicto de interés, o más bien el tema del conflicto de interés, sigue siendo un tema muy general, como ya lo decía Julieta. ¿Cómo vamos a comprobar si hubo o no un conflicto de interés? Creo que lo importante es que en la legislación tengamos esos candados para identificar primero y segundo para investigar y sancionar. Entonces, como cualquier hecho de corrupción, es complicado, pero sí es importante seguir trabajando hacia una legislación no solo que sea más transparente, sino que incluya todos estos candados de los que hemos venido hablando en el panel, que se incluyan todos estos candados y que se le dé a la autoridad reguladora las capacidades para investigar y sancionar de manera independiente. Perfecto, muchas gracias, Dalia. Y finalmente tenemos una pregunta que nos hacen sobre qué hacer de manera legislativa cuando el conflicto de interés se descubre conforme pasa el tiempo. Y nos citan un ejemplo, el ejemplo de Zedillo, que privatizó los ferrocarriles y terminando su sexenio se fue a trabajar a la industria que benefició, ¿no? Entonces, no sé si Cristian o Julieta… Bueno, justo uno de los candados y de las propuestas de las que hablamos es evitar las puertas giratorias, es decir, el paso de los funcionarios públicos a la iniciativa privada, cuando en sus funciones públicas pues estuvo regulando estas industrias, o viceversa, de la industria privada pasar a un cargo público, ¿no? Sobre todo cuando se va a aprovechar este cargo público para beneficiar a ciertas corporaciones. Lo mencionaban, hay algunas regulaciones en otros países donde se prohíbe esta práctica y donde las recomendaciones internacionales dicen que por lo menos 5 años se debe de pasar de enfriamiento entre finalizar las funciones públicas y pasar al sector privado. Y creo que sí, o sea, cuando se descubra el conflicto de interés, por supuesto que debe ser penalizado, más si actuó con este conflicto de interés mientras estuvo en un cargo público, no por el hecho de dejar de ser un funcionario público, pues se debe de dejar de castigar, ¿no? El presidente Andrés ya había comentado acerca de eso, que le iban a dar un plazo como de 10 años. ¿En qué terminó? No sé si usted sepa. Sí, lo estableció en la ley de austeridad, donde ponía 10 años, pero vinieron como diversos amparos en contra de esta medida, entonces se echó para atrás como la medida de los 10 años, pero justo era como este candado para proteger las puertas giratorias. Excelente. Si no tenemos más preguntas de manera virtual, estaríamos dando por cierre a esta segunda sección. Vamos a esperar un momento a que nos vuelva a acompañar la senadora Ana Lilia Rivera para dar las reflexiones finales y los puntos clave de este ejercicio democrático. Muchas gracias y gracias a todos los participantes. Nuevamente los invitamos a todos con el protocolo de clausura de este importante foro legislativo. Para esto,
Tiene el uso de la palabra el director de El Poder del Consumidor, el señor Alejandro Calvillo. Buenas tardes. Bueno, como temíamos, la senadora Ana Lilia y también la senadora Nora ya no pudieron regresar porque están en sesiones, al parecer con un tema bastante importante. Y bueno, creo que tenemos un muy buen foro. Se van a juntar todas las recomendaciones. Vamos a hacerle un reporte a las senadoras sobre esta reunión. Es un primer paso. Tenemos la idea de hacer un foro similar también en diputados y ir siguiendo este proceso justamente para llegar a un marco que regule parte del conflicto de interés. Creo que las presentaciones que hicieron Julieta y Dalia son muy claras. Es un problema muy complejo, pero tenemos experiencias en varios países que podemos recuperar y que tenemos que aplicar en nuestro país, y lo que podamos aportar, porque cada vez que hay una regulación, ¿no? Se puede, después de unos años de aplicación, descubrir qué puntos débiles hay. Lo hemos vivido mucho con el etiquetado de alimentos. Lo hizo Chile, nosotros lo mejoramos y así se fue mejorando hasta llegar a Colombia. Entonces, es lo que queremos hacer. Queremos ver con las aportaciones que se hicieron aquí, con lo que se esté desarrollando de análisis jurídico, con el marco que tenemos en nuestro país, ¿sí? Tenemos la Ley de Responsabilidades Administrativas, tenemos los códigos, que pues, quedan únicamente como códigos, pero tomando de todo el marco que tenemos, qué podemos fortalecer y dónde lo podemos fortalecer. Creo que las exposiciones que se han dado aquí por parte de Julieta, hablando en general del conflicto de interés, todas sus expresiones, hablando de ejemplos, yo creo que tuvimos ejemplos muy claros desde la intervención de la senadora Ana Lilia. Julieta, yo voy a decir que el nombre de quien no dijo, pero hay que decirlo, su hija es cabildera de British American Tobacco, es Jay Polewski. Ella cometió una acción muy grave, que fue votar en contra en un momento del impuesto al tabaco cuando su hija era cabildera y no se excusó de ese voto. Y bueno, pues ahí hay de todos los partidos políticos, ¿no? En el caso de estos productos para calentar tabaco, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de algunos miembros de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero de todos lados, en todos los partidos, tenemos gente muy apoyando estas causas y también algunas gentes que están apoyando las causas de los intereses privados. Y la exposición de Dalia, mencionando algunos ejemplos en otros países, pues marcan la vía por la cual tenemos que ir, ¿no? Yo creo que estos 4 puntos son muy importantes. Los candados para votar, ¿sí? Es un punto muy claro, que tenemos muy claro y al que queremos llegar. Es que aquellas personas, aquellos legisladores, específicamente en el caso del legislativo, pero hay que extenderlos a los otros poderes, ejecutivo y judicial, se tienen que abstener del voto, ¿sí? Cuando hay un posible conflicto de interés. En el Poder Judicial eso está establecido, ¿no? Tuvimos casos donde ministros de la Suprema Corte no se excusaron, ¿no? Y presentamos quejas ante la Suprema Corte, pero en los legisladores tenemos que lograr eso, y si no se excusan, ¿no? Ver qué tipo de sanciones. El segundo punto es justamente fortalecer la autoridad reguladora del conflicto de interés. Tiene que ser totalmente independiente. Eso tiene que ser una lucha, y va a ser una lucha muy, muy fuerte, porque sabemos que los partidos políticos siempre quieren controlar estas entidades.
El tercer punto creo que es muy importante, de promover la denuncia, facilitar la denuncia, ¿no? Y proteger a los denunciantes. ¿Sí? En los Estados Unidos incluso hace algunos años había una protección especial para los denunciantes, ¿no? Frente a las consecuencias que podría tener la denuncia que podían presentar frente a una autoridad. Y lo cuarto, que las sanciones sean importantes, ¿sí? Que las sanciones que se establezcan inhiban la posibilidad de que eso se siga cometiendo, ¿no? Tenemos en muchos aspectos sanciones que son insignificantes y que entonces, pues bueno, la cometo, no hay problema, ¿no? El beneficio es mayor a lo que voy a tener que pagar por la multa. Entonces las sanciones tienen que ser ejemplares, que sean económicas, pero que también sean administrativas, ¿no? Para que estas personas no puedan seguir ejerciendo las funciones que tienen como servidores públicos. Yo creo que con eso pues damos por terminada este foro. Les agradecemos mucho. Vamos a hacer el resumen del foro, entregarlo a la senadora Ana Lilia, que es una forma de entregarlo también al Senado. Les agradecemos mucho la presencia. Muy amables. Señoras y señores, a nombre de la 66ª legislatura del Senado de la República, agradecemos